Buenas tardes. Bueno, ahora nos toca comenzar con la tercera unidad. Un poco ya en la presentación pudieron ver que vamos a trabajar sobre la dinámica y la estática, que son una parte de la física que nos interesa estudiar, y las leyes de Newton, en ese ámbito de la dinámica y la estática. Vamos a trabajar sobre las leyes, sobre los tipos de fuerza y como siempre vamos a realizar aplicaciones en este primer teórico sobre la primera ley de Newton. Poco para aclarar, nosotros estuvimos trabajando en la unidad 2 la parte de la mecánica que se denomina cinemática, en la cual vimos cómo se mueven los objetos. Estudiamos distintos tipos de movimientos, avanzamos sobre el movimiento rectilíneo uniforme, el rectilíneo uniformemente variado, y también vimos algunos aspectos del movimiento circular. En este caso, nos preguntamos cómo se mueven los objetos, qué interés tenía el movimiento para la disciplina de la ingeniería agronómica, por qué era importante estudiar cinemática, distintos tipos de movimientos para la profesión de agronomía. Ahora vamos a avanzar con una parte de la física que se denomina dinámica. ¿Bien? Y que estudia la pregunta general que se hace, ya no es sobre cómo se mueven los cuerpos, sino en realidad por qué se mueven. ¿Por qué se mueven o por qué no se mueven? Bien, es lo que le interesa a la dinámica. Va a buscar las causas de los movimientos o los no movimientos de los objetos. Por lo tanto, en esta rama de la física, la pregunta es otra. Es por qué y no cómo. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a dar las causas que nos van a permitir explicar ese por qué, cómo se movían o por qué se generaban esos movimientos que estudiamos en la unidad pasada. Dentro de la dinámica aparece una subparte de la dinámica que sería la estática, que ahí ya se pregunta no por qué se mueven, sino por qué están en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. La estática es una parte de la dinámica, digamos, una situación especial, podríamos decir, en la cual se estudia por qué están en reposo determinados cuerpos o se mueven con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para empezar, como siempre, y como lo hicimos en la presentación recién de este video, les pregunto a ustedes y les pido que se tomen unos minutos para volver sobre estas preguntas. ¿Por qué tendremos que estudiar fuerzas en ingeniería agronómica? ¿Qué es una fuerza y cómo representamos una fuerza? Fíjense que estas preguntas que les dejo para pensar van a ayudarles a ustedes a seguir el hilo, porque además estas preguntas son como el hilo conductor de este teórico y a la que vamos a tratar de darles respuestas. Así que tómense unos minutos, pero en serio, tómense estos minutos para dar respuesta a estas preguntas. Antes de avanzar con el video, traten de responder por qué creen que tienen que estudiar, ¿bien? ¿Por qué estudiar fuerzas en agronomía? ¿Qué es una fuerza? Y estoy seguro que ustedes lo han visto en la escuela secundaria. Y si se acuerdan, ¿cómo representamos a las fuerzas? Tomémonos unos minutos para responderlo. Bueno, empecemos
por el concepto de fuerza. ¿Quién no ha visto una imagen de este tipo? Un auto, este es un poquito viejo, pero un auto en un box y los ayudantes empujando el auto para que el auto inicie su carrera. Bien, el miembro este de la escudería empuja hacia adelante el auto de carrera. ¿El automóvil empujará el miembro hacia atrás? Si es así, ¿cómo lo empuja? ¿Será con la misma magnitud? ¿Con una magnitud diferente? Estas también son preguntas que vamos a tratar de respondernos a lo largo de esta unidad. ¿Qué es para nosotros una fuerza? Una fuerza es una influencia que al actuar sobre un objeto hace que éste cambie su estado de movimiento o de reposo. ¿Bien? Entonces decimos que es una magnitud que hace cambiar el estado de movimiento o de reposo de un objeto. Fíjense, en la práctica, ¿cuándo notamos que participa una fuerza? ¿Cuándo nos damos cuenta que hay una fuerza puesta en juego? Bueno, podemos decir rápidamente cuando empujamos o tiramos de un objeto. Es lo que cotidianamente le decimos, dale un tirón, dale un empujón. Eso, ese tirón, ese empujón, es lo que se denomina desde la física fuerza. En física, decimos que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Por esa razón, siempre nos vamos a referir a la fuerza que un cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo. Y vamos a ver, fíjense cómo la representé yo en ese gráfico. Tenemos en este caso una fuerza, la mano hace una fuerza que empuja hacia allá al objeto, que también podría ser, y nosotros lo sabemos por nuestra experiencia cotidiana, atarle una soga y tirar para este lado el objeto. La situación, digamos, el efecto sobre el cuerpo sería el mismo. ¿Qué esperarían que le pase a este objeto? Que se deslice en esta dirección. Fíjense que podría ser por un empujón o por un tirón. Miren también cómo he representado a la fuerza que hace la mano o que hace, digamos, la mano sobre el objeto o que hace la mano sobre la soga y indirectamente sobre el objeto, ¿no? Fíjense que la he representado por un vector y la letra F con la flecha arriba. Entonces ya les estoy dando una idea de cómo se representan las fuerzas. En el sistema internacional, las fuerzas se miden en la unidad de Newton. Bien, ya vamos a ver que Newton fue quien en la historia de la física logró dar las leyes más importantes al área de la mecánica. Principalmente sus 3 leyes permiten explicar la mecánica. Bueno, yo les puse algunos ejemplos. El empujar el automóvil que está atascado en el barro, ejercemos una fuerza sobre el auto. Cuando un cable de acero ejerce una fuerza sobre una viga que levanta una construcción, por ejemplo. Entonces, siempre decimos y nos vamos a referir como que la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo la denominamos interacción. Es una acción sobre otro cuerpo, es una interacción entre cuerpos a lo que vamos a denominar fuerzas. Fíjense que también, como yo les dije recién, la fuerza es una magnitud vectorial, una cantidad vectorial. Bien, podemos empujar o tirar de un cuerpo en diferentes direcciones. Y acá nos valemos por algo que los pescadores usan mucho, que después vamos a estudiarlo, que es un dinamómetro. Un objeto que nos permite medir fuerzas. Está hecho a partir de un resorte, pero simplemente lo vamos a tomar en esta primera parte como un simple objeto que mide fuerzas, que tiene una escala graduada para medir fuerzas. Y que en este caso, este sistema llamado dinamómetro
yo puedo poner objetos en este sistema y ver qué fuerza hacen, o directamente tirar desde el objeto. Bien, los pescadores los usan mucho para medir el peso de los pescados que acaban de sacar y compararlos. Entonces, veamos que yo puedo tirar con una determinada fuerza F sobre el dinamómetro, marca 1, supongamos que este está graduado en Newton. Puedo tirar un poco más, marca 2 Newton, así. Puedo tirar con dos fuerzas distintas, estas dos, y me va a marcar la suma de ambas, van a ser 3 Newton. Pero fíjense que puedo hacer lo mismo, pero en direcciones distintas. Que F1 se mantenga vertical, pero que F2 ahora sea horizontal. Entonces la resultante, como ustedes saben, trabajar con resultantes de vectores, y en este caso F1 y F2 son simplemente vectores, la resultante va a ser una fuerza F, que va a ser la combinación de estos dos vectores. Va a formar un ángulo con el eje X, un ángulo θ. Y fíjense que la resultante es menor, en este caso, que la que teníamos cuando las dos tiraban de forma colineal. Lo cual es de esperar, porque ustedes esto ya lo vieron en el caso de fuerzas. Perdón, en el caso de vectores. Ahora, todo lo que ustedes aprendieron en la primera unidad sobre vectores, lo vamos a trabajar en esta unidad. Bien, al ser las fuerzas una magnitud vectorial, vamos a tener que trabajar con ellas de la misma forma que lo hicimos con los vectores en el primer teórico. Bien, toda la parte de la primera unidad. Veamos ahora, y no voy a empezar en el orden histórico de las leyes de Newton, sino que voy a empezar en función de nuestros intereses. Voy a utilizar la tercera ley de Newton para definir el concepto de fuerza. Entonces, en esta primera parte que estamos hablando del concepto de fuerza, me voy a tomar el permiso de empezar a explicarles a ustedes la tercera ley en vez de largar con la 1. En este caso, ¿qué decimos? Si dos objetos interactúan, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. ¿Qué quiere decir esto? Este es el objeto 1. La mano, vamos a suponer que es el objeto 2. La cuerda lo único que hace es ser un material que nos permite que la interacción entre los dos cuerpos se dé. Bien, pero podría usar directamente mi mano empujando el objeto. La mano ejerce una acción F sobre el objeto, pero el objeto recibe una reacción del cuerpo. Y eso lo hemos notado. Nosotros empezamos a tirar de un objeto y en el primer momento sentimos como que el objeto nos pega un tirón hacia atrás. ¿Por qué? Porque es como si nos llevara la mano. Cada vez tengo que hacer más fuerza para que el objeto empiece a moverse sobre la superficie. Inicialmente tiro con una fuerza, pero no lo logro mover. Entonces siento que fíjense que de hecho la soga queda tensionada. Bien. Entonces fíjense que la mano ejerce una acción, una fuerza F, pero el objeto ejerce sobre la mano una reacción. Fíjense que a esto se los conoce como esta fuerza F y esta fuerza R, se las conoce como pares de acción y reacción. Entonces, cada vez que se ejerce una acción sobre un objeto, ese objeto ejerce una acción sobre el otro. ¿Cómo son en magnitud estas fuerzas? De magnitud son exactamente iguales. La dirección que tienen es la misma, pero lo que varía es el sentido. Son opuestas en sentido. Fíjense que eso lo podemos escribir de manera simbólica como la fuerza que hace el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual, pero en sentido opuesto, a la que hace el objeto 2 sobre el objeto 1. Bien, eso significa simbólicamente esto. La fuerza F que hace el objeto 1 sobre el objeto 2
es igual en magnitud, pero en sentido contrario, a la que hace el objeto 2 sobre el objeto 1. Esto que está escrito acá es simbólicamente un par acción-reacción. La tercera ley de Newton nos dice que si el cuerpo A, o 1, como dijimos recién, ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, a la que denominamos acción, entonces el cuerpo B va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo A la que llamamos reacción, y esto es el concepto de fuerza o interacción. Fíjense que siempre se va a dar estas fuerzas que van a estar a pares, siempre. Pero además analicen que cuando una hace una fuerza sobre la otra responde generando la misma fuerza, pero en sentido opuesto. En este caso, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud y dirección, pero tienen sentido opuesto. Y una cosa que es muy importante es que actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Bien? Entonces, un par acción-reacción tienen la misma magnitud y dirección, pero tienen sentido opuesto y actúan en cuerpos diferentes. Fíjense en este caso. En este ejemplo, específicamente, tienen la fuerza que hace el pie del jugador contra el balón, es FA sobre FB, si al pie lo llamamos A, y la fuerza que hace el balón sobre el pie es FB sobre A. ¿De acuerdo? Estos son pares de acción y reacción. Tienen la misma dirección, la misma magnitud, es decir, tienen la misma magnitud los dos vectores. Pero fíjense que actúan en distintos objetos. Esta actúa sobre A, esta actúa sobre B y tienen sentido opuesto. Algunos conceptos importantes que tenemos que recordar porque los vamos a utilizar a lo largo de toda esta unidad. Vamos a recordar un poco que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre el cuerpo y su entorno y que las fuerzas son vectores. Fíjense que acá he tratado de simbolizar una fuerza F con sus dos componentes. Lo único que está es algo que ustedes ya vieron en vectores. Si yo tengo un vector F, puedo tener las componentes de ese vector. Fíjense que yo puedo hacer esta fuerza o puede ser esta fuerza sustituida por sus componentes y ejerce la misma respuesta sobre el sistema. ¿Bien? Ejerce la misma interacción sobre el sistema, la misma acción. Es decir, que yo podría hacer una única fuerza o que la sustituya por las componentes de ese vector y el efecto sobre el sistema sería el mismo. Entonces, fíjense que acá va a ser importante lo que ustedes ya aprendieron en la unidad 1, que es tanto componer como descomponer vectores. Vamos ahora sí a la primera ley. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de Newton y que va a ser importante en el ámbito de la estática? Nos dice que la sumatoria de fuerzas sobre un sistema es igual a 0 si el cuerpo está en equilibrio. ¿Qué significa esto? Primero recordemos qué significa esta ecuación. Vamos a ver los símbolos. Este símbolo, que es la letra griega sigma mayúscula, significa sumatoria. Aplicado, en este caso, a la letra F, que sería el símbolo de fuerzas, es tome todas las fuerzas que actúan sobre un sistema y súmelas de manera algebraica. ¿Qué significa esto? Con el signo que corresponde. Y ustedes ya saben cómo sumar vectores. Si luego de hacer toda la suma sobre las fuerzas que actúan sobre el sistema les da como resultado 0, ese sistema está en equilibrio. ¿Bien? O por lo menos es una primera condición de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que si la sumatoria de fuerzas es 0, la aceleración, y acá lo puse en negritas por una cuestión de comodidad, es lo mismo que poner el vector arriba. Bien, recuerden que la aceleración es un vector, la aceleración es 0.
Entonces, la variación de la velocidad, como la aceleración me mide la variación de la velocidad, si la aceleración es cero, como el tiempo no puede ser cero, porque el objeto el tiempo va cambiando, entonces la variación de la velocidad es cero. Para que la variación de la velocidad sea igual a cero, tanto en magnitud como en en dirección y sentido, entonces no hay otra que el vector velocidad sea constante. ¿Bien? O que ese vector velocidad sea cero. Es decir, hay dos situaciones, que el vector velocidad sea constante y que en particular b sea igual a cero. ¿Qué significa que la velocidad de un objeto sea cero? Bueno, como vimos antes, que la velocidad del objeto sea cero es que el objeto está en reposo. ¿Bien? Y si la velocidad del objeto es constante, ¿qué significaba cuando un objeto tenía una velocidad constante, tanto en magnitud como en dirección y sentido, ¿no? Decíamos que si la velocidad era constante en magnitud y sentido, el objeto tenía un movimiento de tipo rectilíneo uniforme, porque ya vimos que en el circular uniforme no podía ser constante porque varía la dirección. Entonces, si el vector velocidad es constante, significa que el objeto se está moviendo en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, fíjense que esta primera ley de Newton ya nos empieza a vincular las fuerzas con el cómo se mueven o no se mueven los objetos. Entonces, sigamos un poco de nuevo, yo lo llevé un poco para atrás con estas conclusiones que sacamos a partir de esta ecuación, pero vamos a ver qué significa esto de que la sumatoria de las fuerzas sea cero, que es lo que denominamos primera ley de Newton. Significa que si la suma de todas las fuerzas sobre el sistema es cero, la suma de las componentes de las fuerzas también tiene que ser cero. ¿Bien? Y a esta se la conoce como primera ley del equilibrio. También se la conoce como la ley de inercia. Ustedes la deben haber sentido nombrar de alguna manera en la escuela secundaria cuando vieron estos temas y les dice, ¿qué significa esto? Que si sobre un sistema o un cuerpo no actúan fuerzas sobre él, el cuerpo permanecerá en estado de reposo o se moverá en un movimiento rectilíneo uniforme, mientras la acción de la fuerza no lo obliga a cambiar de estado. O sea, si sobre un sistema o un cuerpo la sumatoria de fuerzas es cero, ese objeto no tiene otra que estar en reposo o moviéndose en un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza total, la sumatoria de fuerzas es cero, se mueve con velocidad constante y su aceleración es cero. Fíjense que podríamos decir, su velocidad es constante y puede llegar a ser cero, lo cual, si es constante y es igual a cero, no se mueve, sino que está en reposo. Vamos entonces a definir la segunda ley de Newton y para poder hablar de la segunda ley de Newton vamos a hacernos una pregunta, a ver, porque en realidad Newton no es que definió estas leyes así de un día para el otro, sino que trabajó bastante. Un poco yendo a la historia, Newton estaba en el campo, había vuelto a la casa de sus padres, había dejado de estudiar en Londres porque justamente había una pandemia en la época de Newton, una pandemia de fiebre, por lo cual tuvo que volver al campo y pasaba sus días estudiando, analizando el mundo que lo rodeaba y tenía bastante tiempo en el campo, por lo tanto, en todo lo que había estado estudiando de ciencia en Londres, lo llevó a definir estas tres leyes. Entonces, preguntémonos ahora, una pregunta que se hacía Newton también, ¿qué habrá que hacer para poner en movimiento un cuerpo que se encuentra en reposo? O para cambiar su estado de movimiento cuando ya se está moviendo. ¿Bien? Él había estudiado los movimientos, que era algo que había analizado bastante Galileo, y empezó a preguntarse
qué hacer para poner en movimiento un cuerpo, qué era lo que hacía que el cuerpo se moviera cuando estaba en reposo y qué hacía que el movimiento de ese cuerpo cambiara cuando ya se estaba moviendo. Nosotros un poco sabemos de eso por nuestra experiencia con la vida cotidiana. Si yo quiero que un objeto se mueva, si quiero cambiar una caja de lugar, no me queda otra que hacer una fuerza sobre esa caja. ¿Bien? Empujarla, tirarla con una soga, levantarla y cambiarla de lugar. ¿Y qué siento yo que hago cuando lo levanto? El término que usamos más comúnmente en la vida cotidiana. Tenés que hacer fuerza para levantar esa caja y llevarla de un lado al otro. Bueno, entonces, un poco de nuestra experiencia con la vida cotidiana, sabemos que para que un objeto se mueva, tienen que aparecer fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre el sistema no va a poder ser igual a cero. ¿Qué dijo Newton entonces? Un poco con esa historia y la fábula que nos dicen de que estaba mirando cómo se caían las manzanas en el campo. ¿Qué explicó? Que si la sumatoria de fuerzas sobre un sistema, es decir, si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema no es cero, se cumple que siempre va a ser igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. Quiere decir, si todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema no son igual a cero, tienen que ser igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿Qué me dice esto? Que si un objeto estaba en reposo, su velocidad era igual a cero, para que cambie, es decir, se genere una aceleración para que su velocidad deje de ser cero, tengo que aplicar una suma de fuerzas distinta de cero, pero que va a estar en relación a la masa de ese objeto y que va a tener una aceleración en relación a la fuerza que yo haga. Entonces, definida la segunda ley de Newton, la primera y la tercera que nos ayudó para entender el concepto de interacción, vamos a hablar de qué tipos de fuerzas existen. Según la naturaleza, las fuerzas se pueden clasificar en 4 grandes fuerzas fundamentales. Y esas son las que vamos a tomar por ahora. La fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Nosotros en realidad las fuerzas nucleares no las vamos a tratar en esta materia. Ustedes han visto algo en química sobre ellas. Vamos a trabajar en mecánica todo lo que hace la fuerza gravitatoria, porque en nuestro sistema Tierra esta es importante. Y al finalizar un poco esta materia, vamos a analizar en la última unidad la fuerza electromagnética. Por otra parte, también podemos clasificar las fuerzas o tipos de fuerzas considerando los tipos de interacciones que se dan. Podemos hablar de que existen fuerzas de contacto, o también llamadas normal, que sería la fuerza que se ejerce, en este caso, entre la superficie y el objeto, ¿bien? Que van a ser siempre de esta característica perpendiculares a las superficies en contacto. La tensión, vamos a llamar tensión a todas esas fuerzas que ejercemos a través de una cuerda, a través de una cadena, de un objeto que nos permite tirar de algo. Las fuerzas de roce, que tienen que ver con el roce entre las superficies que están en contacto. La fuerza gravitatoria, que es la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos. Y también vamos a ver que podemos tener fuerzas elásticas o también conocidas como las fuerzas del resorte. Vamos a empezar por ver las características de la fuerza normal o fuerza de contacto. La fuerza normal siempre va a ser ejercida por un objeto que está en contacto con una superficie. Siempre va a ser la interacción entre la superficie y el objeto que está en contacto. Por simplemente estar en contacto, se genera una fuerza que le hace la superficie al objeto, que va a tener la dirección siempre perpendicular a la superficie esta que está en contacto, ¿bien? Y el valor de la magnitud va a depender de la interacción, cuál es el objeto y cuál es la superficie. Esta fuerza se la llama habitualmente fuerzas de contacto o también fuerza normal, porque normal quiere decir perpendicular desde el punto de vista matemático.
Fíjense que si la superficie está inclinada, la normal o fuerza de contacto siempre también sigue siendo perpendicular, de acuerdo a esa superficie en contacto. Vamos a ver las fuerzas de fricción o de roce, después las vamos a ver más en detalle. La fuerza de fricción es la ejercida sobre el objeto por una superficie, pero que siempre actúa paralela a la superficie. Ustedes un poco, esta fuerza es importante porque nos permite a nosotros movernos, nos permite deslizarnos. Si bien es opuesta al deslizamiento de los objetos, vamos a ver que si no estuviese, nos andaríamos cayendo todo el día por ahí. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que por la interacción entre superficies aparecen dos fuerzas que podemos clasificar. La fuerza de contacto normal, que siempre es perpendicular a la superficie, y las fuerzas de fricción, que tienen que ver con el deslizamiento o la rodadura de un sistema sobre otro. La fuerza de tensión, como les dije, tiene que ver con esto de tirar sobre una cuerda. Las cuerdas en realidad, cuando son despreciables en magnitud, su masa, lo único que hacen es transmitir esas fuerzas. En realidad la fuerza la hace la mano y la cuerda es un sistema que nos permite transmitir la fuerza hasta la caja. Esta fuerza ejercida por un cordel o una cuerda tensa sobre un objeto al que se lo ata se llama fuerza de tensión. Bien. Cuando tiramos la correa del perro, por ejemplo, la fuerza con la que tiramos del collar se la llama tensión. Y la fuerza gravitatoria, o también denominada por nosotros peso de manera vulgar, es la fuerza con que la Tierra atrae todos los objetos hacia su centro. Fíjense que en los libros la van a encontrar como F sub G, fuerza gravitatoria. También algunos usan la letra P para simbolizarlas, o con la letra W, bien, de Way. Nosotros vamos a utilizar F sub G, pero van a ver que en muchos ejemplos aparece W. Vamos después a definirla. ¿Y qué podemos decir de la fuerza gravitatoria? Esta fuerza es la que estudió Newton, la que relacionan con la anécdota de la manzana. Y es, fíjense, si esto fuese la Tierra, una masa cualquiera, bien, y esto fuese un objeto que está cercano a la Tierra, la fuerza gravitatoria es la interacción entre la Tierra y los objetos, que tiene una constante universal G, cuyo valor se ha medido experimentalmente, que tiene este valor, perdonen, acá es 6,67 por 10 a la menos 11, newton metros cuadrados, kilogramo al cuadrado, y según las leyes de Newton, la forma que tiene la ley universal de gravitación es que la fuerza gravitatoria es igual a esta constante G por la interacción entre la masa 1 y la masa 2, o sea, nuestros dos sistemas, sobre la distancia al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza gravitatoria varía con la distancia en que están los objetos y también varía en función de las masas de los objetos. En realidad, cuando yo estudio la interacción gravitatoria en la Tierra, una de estas masas es la masa de la Tierra, que si la pensamos a la masa de la Tierra en función de todos los objetos, la masa de la Tierra la podemos considerar constante y es un número mucho más grande que todas las otras masas que están sobre la superficie terrestre. La distancia, si estamos sobre la superficie, va a ser la misma, porque la distancia que nos separa los objetos que estamos sobre la superficie solo varía si nos vamos a una montaña, por ejemplo, pero si estamos todos en la superficie, la distancia va a ser la misma. Entonces, todo esto se puede poner como una constante y lo único que va a variar va a ser la masa del objeto. Esta constante G por M1 sobre la distancia que tenemos al cuadrado de la Tierra se la conoce con la letra G minúscula, ¿bien? Y se la conoce como aceleración gravitatoria. Y en cercanías de la Tierra, sobre la superficie terrestre, el valor de la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Si nos alejamos de la Tierra, obviamente este radio crece, por lo tanto G va a modificarse. Bien,
Entonces, la masa, vamos a ver, y el peso son habitualmente magnitudes que se confunden. Ustedes han trabajado bastante en la primera parte, en el primer cuatrimestre, con la gente de química sobre el concepto de masa y peso. Ustedes han visto y han, bueno, esta época no porque estamos en pandemia, pero si hubieran tenido clases presenciales seguro hubieran pesado en los laboratorios distintos objetos. Pero, ¿qué podemos decir de estos objetos, de estas dos cantidades, perdón, que habitualmente estas magnitudes se confunden? Por un lado, la masa, vamos a ver, es una propiedad inherente al objeto y es independiente de los alrededores del objeto. Es una magnitud escalar y hay un método específico para medirla. Su magnitud se mide de determinadas maneras, con un instrumental específico, y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Bien. Por otro lado, el peso o fuerza gravitatoria que acabamos de ver es un vector que tiene que ver cómo esa masa del objeto es atraída hacia el centro de la Tierra. Bien. Entonces, masa y peso son dos magnitudes totalmente diferentes, que están relacionadas entre sí, pero una es una magnitud escalar, la otra es una magnitud vectorial. Vamos a decir que el peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional, ejercida sobre el objeto y varía con la posición del mismo. No es lo mismo el peso de un objeto en la Tierra que el peso del objeto en Marte o en el Aconcagua, ¿bien? O en el Everest, que estamos a una distancia de la Tierra diferente. Es una cantidad vectorial, su unidad está en Newton en el sistema internacional y ya vimos cómo se medía, ¿bien? En realidad cómo se calculaba. Entonces nos tiene que quedar claro que la masa es inherente al objeto, es una magnitud escalar, mientras que el peso, si bien está relacionado con la masa, es una fuerza, una magnitud vectorial y depende de la posición en la que el objeto se encuentre. Para tener alguna idea de las fuerzas, en este caso, en este cuadro, yo les he puesto distintas fuerzas en Newton para que ustedes puedan comparar. Por ejemplo, la fuerza gravitacional entre el Sol y la Tierra, la fuerza peso de una manzana mediana, el peso de una bacteria, fíjense, el peso de un átomo de hidrógeno, de un electrón. Bueno, miren los valores, en este caso la fuerza de atracción gravitacional, fíjense, es de 3,6 por 10 a la menos 47 entre un protón y un electrón expresado en Newton. Fíjense que los valores de fuerza pueden ser muy grandes, como en el caso de la fuerza gravitacional entre el Sol y la Tierra, o muy pequeños, como la interacción gravitacional entre un protón y un electrón en el átomo de hidrógeno. Les dejo acá dos links que ya se los voy a subir también a la página de nuestra aula, que pueden ser interesantes, que les dan algunos ejemplos para pensar sobre las leyes de Newton. Uno de una universidad española y el otro de un sistema de divulgación sobre las leyes de Newton para analizar. Y les recuerdo que tienen una pequeña cápsula que nosotros les subimos hace un tiempo atrás, antes de ver la unidad 2, perdón, en la cual había una pequeña situación con las fuerzas que vamos a retomar en esta unidad. ¿Qué les dejo acá para trabajar? Algunos ejemplos. El primer ejemplo va a ser un ejemplo resuelto, un poco sencillo, de un gimnasta que tiene una masa de 50 kilogramos y que se cuelga del techo. Ya sé, me van a decir que este ejemplo
no tiene relación con la agronomía. Pero me valgo de este ejemplo porque después nos va a hacer, es un ejemplo sencillo y nos va a permitir analizar situaciones en clase de problemas en las cuales van a estar implicados sistemas específicos de agronomía. En este caso les pido me permitan utilizar un ejemplo que si bien no está tan relacionado con ustedes, después podrían relacionarlo. De hecho, en vez de ser un gimnasta, podríamos tener de un tensor colgado un motor de un tractor para poder arreglarlo. Pero bueno, tomemos mejor este gimnasta para hacerlo más sencillo en este problema. ¿Qué nos dice? Que la gimnasta tiene una masa de 50 kilogramos. Recuerden lo que les dije recién sobre la diferencia entre masa y peso, que se cuelga del extremo inferior de una cuerda y que esa cuerda es de masa despreciable, que el extremo superior está fijo al techo del gimnasio. ¿Qué nos pregunta el problema? ¿Cuánto pesa la gimnasta? ¿Qué fuerza en magnitud y dirección ejerce la cuerda sobre ella? ¿Y qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Bueno, para poder analizar este problema, tendríamos que pensar cuáles son las interacciones que se están dando. La gimnasta está ejerciendo una fuerza sobre esa cuerda, pero la fuerza que ejerce la gimnasta sobre la cuerda también la hace o se transmite hacia el techo. Quiere decir que la cuerda interacciona con el techo. Bien. Por su parte, también la gimnasta siente una fuerza que la tira hacia abajo, que la ejercería la superficie terrestre que está acá. Entonces la Tierra está estirando hacia abajo a la gimnasta y esa fuerza la conocemos como la fuerza peso o fuerza gravitatoria. Entonces, yo acá le hice lo que se denomina diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre? Es simplemente pensar en un sistema de coordenadas x, y. Yo acá, como estaban todas las fuerzas en el eje y, no tracé completo el eje x, pero es como si en este punto central, donde está el eje de coordenadas, pensara toda la masa de la gimnasta. Estoy pensando en este diagrama de cuerpo libre que la gimnasta es un punto. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores yo les hablé de los modelos de la física? Bueno, acá lo tomo como un modelo de partícula. Acá pienso al cuerpo como si toda su masa estuviera en un punto, fuese una sola partícula que está situada en el centro del eje de coordenadas. Y de ahí, en ese punto, lo pienso para saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre ella. Entonces, fíjense, una de las fuerzas es la fuerza gravitatoria, o en este caso WG, que es la fuerza con que la Tierra atrae a la gimnasta. Y esa fuerza ya sabíamos cómo calcularla. Es la masa de la gimnasta por la gravedad, en este caso la gravedad de la Tierra. Esta otra fuerza es la fuerza con la que la soga reacciona sobre la gimnasta. ¿Bien? Es como la soga sostiene o tira hacia arriba a la gimnasta. ¿Bien? Nosotros también podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de la cuerda. ¿Qué es lo que la cuerda está sintiendo como objeto? Por un lado, la fuerza de gravedad sobre la cuerda, y por el otro, la fuerza la fuerza de la gimnasta sobre la cuerda, y por el otro, la fuerza con que el techo actúa sobre la cuerda. Bien, el techo lo tira hacia arriba la cuerda, mientras que la gimnasta la tira hacia abajo. ¿Por qué en este gráfico no considero la fuerza gravitatoria? Porque fíjense que en el problema me decían que la masa de la cuerda era despreciable. Bien, colgada de una cuerda de masa despreciable. ¿De acuerdo? Entonces, por eso en este gráfico no considero
la masa de la cuerda. Solo considero la fuerza que le hace el techo a la cuerda y la fuerza con que la gimnasta tira hacia abajo de la cuerda. Fíjense que al hacer los diagramas de los dos cuerpos, yo ya encuentro y puedo aplicar la tercera ley de Newton. La fuerza con que la cuerda R tira sobre la gimnasta es una reacción a la fuerza o tensión, como la llamamos, que la gimnasta hace sobre la cuerda. Estas dos son pares de acción y reacción. Actúan en distinto cuerpo, esta actúa en la gimnasta, esta actúa en la cuerda, y son el mismo tipo de acción, de interacción, que se genera cuando la gimnasta tira de la cuerda y la cuerda tira de la gimnasta. ¿Bien? Vamos a ver otro tipo de fuerzas que aparecen y que tienen que ver con ese dinamómetro que les usé antes para hablar del concepto de fuerza, y es la fuerza elástica, que era un tipo de fuerza que no les nombré en la primera parte, pero que no la desarrollé. Para poder calcular la fuerza elástica, uno puede trabajar con un resorte e ir poniendo diferentes pesos sobre un platillo. Eso hace que, por ejemplo, para el primer peso el resorte se elongue una cantidad X. Si ahora le agrego un segundo peso, se elongue X2, el tercero X3, y cuando le agrego un cuarto peso, se elongue X4. Si yo estudio cómo cambia la elongación del resorte en función de los pesos que pongo en este plato que está unido al resorte, es el principio de funcionamiento del dinamómetro. Y si yo lo grafico en función de la elongación, encuentro que mientras el resorte cumpla su función de que cuando saco los pesitos vuelve a su longitud normal, se encuentra que la relación entre las pesas, o sea, la fuerza y las elongaciones o los desplazamientos, cumple con una ecuación lineal en la primera parte hasta un cierto punto. Bien, a esta ecuación se la conoce, aunque no es una ley, se la conoce como ley de Hooke. Bien, esta relación es la ley de Hooke. ¿Qué es K? Acá tenemos las fuerzas que estoy haciendo con las pesas. X es la elongación del resorte y K es una constante. Es decir, y esa constante la podemos calcular a partir de la pendiente. ¿Cuándo deja de ser lineal? Cuando el resorte se deforma. Obviamente los materiales, si yo le pongo un peso excesivo, el resorte pasa de romperse, bien, se puede de hecho cortar, o si no de deformarse de tal manera que no vuelve a su posición inicial. Bien. Esta constante se la conoce como constante de recuperación elástica o constante elástica de recuperación del resorte, y el valor de la constante de recuperación elástica vamos a ver que depende exclusivamente del material con el que esté hecho el resorte y de la forma que tenga el resorte. Bueno, esta ley de Hooke les va a permitir calcular a ustedes la fuerza elástica en los distintos problemas. Bueno, ¿quién era Hooke? De la observación directamente pudo obtener, vio que la fuerza era directamente proporcional al alargamiento y que cuando este no era demasiado grande, y esta ley la obtuvo, o en realidad esta observación, no, porque no es una ley universal, la obtuvo en 1678. O sea, fíjense que ya sabían de la fuerza elástica antes de que Newton hablara de la cuestión de la fuerza gravitatoria, ¿no? En realidad, yo les marqué que no es una ley, en realidad es un enunciado acerca de un dispositivo específico, no es una ley fundamental de la naturaleza. Además ven que tiene cierto rango para cumplirse. Si se excede el valor que puede soportar el resorte, ya no es válida la expresión del enunciado de Hooke.
Y bueno, y los resortes reales también deberían saber, no siempre cumplen con precisión esta ecuación. Entonces lo que decimos que en realidad es una cosa, un modelado idealizado, pero que es útil para trabajar en el ámbito real. Bueno, un poco las fuerzas de roce, rozamiento, fricción, se dan, como ya les dije, cuando un objeto inicia a estar en movimiento, se las conoce como de roce, rozamiento, fricción. Son importantes en la vida cotidiana, les dije, porque son las que nos permiten caminar, correr, y son necesarias para que un vehículo pueda entrar en movimiento con sus ruedas. Si no hubiese roce, ¿qué les pasa a nuestras ruedas en un vehículo? Ruedan, ruedan, y lo que nosotros decimos comúnmente, patinan, dan vuelta cuando se baja demasiado la fricción. Es decir, no queremos tener mucha fricción para evitar el desgaste de las ruedas y para que el auto funcione, pero si la bajamos a cero la fricción entre las ruedas y la superficie, el auto no rueda, simplemente patina. Entonces los experimentos muestran que las fuerzas de fricción surgen de la naturaleza de las dos superficies que están en contacto. Y entonces la rugosidad o lo liso que sean las superficies van a generar distintas fuerzas de roce entre los sistemas en contacto. La fricción surge de la interacción entre las moléculas que están en contacto en la superficie, por ejemplo, entre un bloque, entre la parte inferior del bloque, la superficie inferior del bloque y el piso. En realidad, cuando vemos una vista ampliada, no hay, las superficies no son lineales totalmente, sino que vemos que las superficies tienen cierta rugosidad cuando lo miramos en un microscopio. Y vamos a ver que hay distintas situaciones para las fuerzas de roce. En la primera parte, cuando no se mueve el objeto, decimos que la fuerza de roce es cero, pero no hay fricción. Pero cuando intento mover al objeto, aparece la fuerza de fricción máxima. ¿Bien? Perdón, no la fuerza de fricción, aparece la fuerza de fricción, que va a llegar a medida que yo hago fuerza. Esa fuerza de fricción, mientras el objeto esté estático, va a aumentar hasta un cierto punto. ¿Bien? Que es la fuerza que se opone al movimiento. Esta parte se la conoce como entre que la caja está en reposo y entre que la fricción estática se hace igual a la fuerza aplicada. Yo aplico una fuerza y el objeto no se mueve hasta un cierto punto. ¿Cuándo se va a mover? En este punto hay como una ruptura en la que la fuerza aplicada comienza a deslizarse. Ya ahí no actúa más la fricción estática, que es la que está en esta primera parte, sino que hay una disminución de la fuerza de fricción, la fricción cae y empieza a mantenerse constante, y esa fricción se la conoce como fricción cinética. ¿Bien? Cuando logro despegar el objeto y que el objeto se mueva, paso de una fricción estática cuando el objeto está quieto, y cuando empiezo a moverlo aparece la fricción cinética, que es siempre menor que la fricción estática. Fíjense que la fricción estática, que el máximo de la fricción estática, fíjense que la fricción estática llega a un punto máximo hasta que logro que el objeto comience a deslizarse, y de ahí en más se mantiene dentro de los parámetros mínimos. Vieron que esta curva tiene como pequeños saltos, se mantiene aproximadamente constante. ¿Bien? Entonces vamos a ver que existen dos parámetros de fricción, la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción dinámica. Esas fuerzas de rozamiento se pueden calcular, van a depender de la normal, o sea, de la fuerza de contacto, que es perpendicular a la superficie, y de una constante que se conoce con el nombre de constante de rozamiento, estática o dinámica, según sea la situación, que se simboliza con la letra griega nu. En este caso, el coeficiente de rozamiento, la normal o fuerza de contacto, y F sub R es la fuerza de roce o rozamiento. Vamos a ver que hay de dos tipos, el estático y el dinámico, como recién representamos. Cuando no se presenta movimiento, la fuerza de roce va a depender del coeficiente de rozamiento estático,
y usamos esta relación para calcularla. Es la fuerza de rozamiento estática máxima y usamos el coeficiente de rozamiento estático y la fuerza normal para su cálculo. Y en el caso de la fuerza de roce cinético, vamos a ver que esta fuerza está representada de esta manera. La denominamos F sub K o F sub C y depende del coeficiente de roce cinético y de la normal. Y siempre vamos a tener esta situación, que el coeficiente de roce estático máximo va a ser mayor que el coeficiente de roce cinético. Bueno, vamos a ver aplicaciones de la segunda ley. Yo les voy a dejar para estática del cuerpo rígido una aplicación de la primera ley de Newton. En esta primera parte vamos a trabajar con aplicaciones de la primera ley de Newton. Este video lo vamos a terminar como primera parte en este tema, y en el segundo video de esta unidad, en la parte A de esta unidad, les voy a contar las aplicaciones para así este video no se les hace tan largo.